Pero eso es secundaria porque lo que es carcinogénico no es la estatina en sí. Si no, seguro, seguro. Pero al menos en el trabajo que hay, después lo vamos a ver, cuando se logró llevar a 70 de LDL, no había mayor incidencia de cáncer, ¿sí? Pero hay un solo estudio hecho, digamos, importante. Probablemente después vayamos a ver. Ahora, cuando se hizo el metaanálisis, después no se vio con las estatinas. Pero bueno, sí, claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y esto simplemente para seguir mostrando qué es lo que pasaba con la incidencia de stroke. Claramente lo único que no cambiaba en el tratamiento eran los ACV hemorrágicos, que es lógico que no hubiera pasado. Todo lo demás mejoraba espectacularmente. Lo mismo pasaba con los eventos coronarios y con la revascularización. Lo que quería mostrarles era esto, acá está. Fíjense qué interesante cuando se hace la discriminación por grupo etario, como los que más se beneficiaban eran los de más de 75 años. Entonces, esto más a favor, porque también en un momento dijeron, bueno, cuando se habían incluido los trials con pacientes hasta los 75, dijeron, bueno, hasta los 75, ¿sí? Pero nos quedaba la brecha, la población de arriba de 75 es realmente importante y es grande. Acá demostró que los de más de 75 se mejoraban todavía un poquito más que los otros, ¿sí? Y esto es interesante también, porque lo que estábamos viendo y uno se plantea es decir, bueno, todos se benefician de la misma manera, o sea, si yo tengo un LDL muy alto me voy a beneficiar mucho más. Sin embargo, se ve que con distintos niveles de LDL la mejoría igual se ve en todos los grupos. Entonces, cuando se dividen en distintos en estudios donde dividieron por quintilos, ven que la modificación y que sea el nivel de LDL que sea, el hecho de utilizar estatinas, igual lo mejoran. Esto entonces es lo que propone que la estatina, además de tener un efecto de bajar el LDL, tiene un efecto per se pleiotrópico que implicaría justamente que actúe sobre esa disfunción endotelial, que eso ya no lo vemos específicamente por el LDL. Entonces, y este es el por qué uno sí o sí siempre debe utilizar estatinas en un paciente, aun cuando el paciente hubiera hecho un evento teniendo un LDL de 100, ¿sí? Tanto es así que hay un trabajo muy interesante que es el trabajo CARDS de atorvastatina en pacientes con diabetes, donde se tomaba el LDL y todos mejoraban independientemente del valor de LDL que tenían. Entonces, si lo dividíamos en grupos, si tomaba pacientes que tenían LDL 100, de 100 a 115, 115 a 130, más de 130, todos mejoraban. Ese es el por qué uno sabe que en la actualidad tenemos que dar estatinas en todos los que tengan una enfermedad cardiovascular o equivalente, ¿no? En este caso la diabetes. Entonces, a ver, no, esto no quiero, esto. Otro estudio es el estudio PROSPER, ¿sí? Con pravastatina, donde en este sí, lo que se incluyeron fueron pacientes viejos a muy viejos. Tomada de 70 a 82 años. O sea que realmente en este caso puede una duración no tan largo como los otros trials, esto lo marco después por algo que se encontró, donde lo que encontrábamos claramente era que los pacientes tratados mejoraban en todo lo que era el objetivo primario, o sea, la mortalidad por enfermedad coronaria o IAM no fatal, ACV fatal o no fatal, y el resto de los endpoints secundarios. Entonces, claramente queda ya definido que no solo llegábamos hasta los 75, sino que teníamos trabajos que habían incluido pacientes hasta los 82 años. Fíjense cómo a lo largo de la historia, cómo vamos viendo que cada vez se fueron incluyendo más. Con lo cual, no cabe ninguna duda que los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, tengan la edad que tengan, deben tratarse y debe realizarse la prevención secundaria con todas las armas de las cuales disponemos. Voy a pasar esto porque no es más que... Esto es muy interesante, porque ¿se acuerdan que dijimos, bueno, pero si yo le voy a poner una prevención secundaria, ¿sí? La prevención secundaria
¿Cuándo tiene que empezar a aparecer? ¿Cuándo tenemos que notarlo? ¿Cuándo tenemos que verlo? En realidad, lo que nosotros vemos es que las curvas rápidamente empiezan a separarse. Entonces nosotros sabemos que en algunos trials ya demostraron que a los 6 meses las curvas ya se abrían y ya empezaba a ser útil la estatina, solo con 6 meses de utilización, ¿sí? Y al año claramente lo demostraban. No, voy a seguir un poquito más esto porque es más de lo mismo y lo que quiero ver es esto. Este es otro estudio muy interesante, el estudio Sparkle, que era, disminuir esto, ¿sí? Ver el efecto de la disminución intensiva, ¿sí? Del LDL en los pacientes que habían tenido un stroke o un ACV o un evento isquémico transitorio. Y lo que claramente veíamos era que los pacientes mejoraban muchísimo en la probabilidad de volver a desarrollar o un nuevo evento vascular, ¿sí? O también en lo que fueran los endpoints secundarios, que era ver si el paciente tenía eventos coronarios mayores, revascularización, o sea, toda la parte cardíaca. Y esto es lógico porque es lo que vimos al principio, la aterotrombosis está en todos lados. Entonces, por más que el trial fuera para mejorar el evento cerebrovascular, también va a tener implicancia a nivel cardiovascular. O sea que esto es un resultado lógico. Y esto es importante, cómo en realidad uno ve, ¿sí?, que el riesgo relativo disminuye claramente en los que están tratados y los que le decía antes. Acá vemos que a partir de los 2 años la curva empieza a separarse, pero en general uno ve que entre los 6 meses y los 2 años todos los trabajos empiezan a diferenciar la curva. Y lo que es muy interesante, que fíjense que el número necesario a tratar de pacientes en 5 años para disminuir todas las complicaciones cardiovasculares era de 46, o sea que no es un número tan elevado para lo que realmente muchas veces uno requiere. Entonces, esto también, este estudio del Sparkle, que quedó muy claro lo que pasaba a nivel de evento cerebrovascular. ¿Y qué hacemos con un paciente de 79 años, varón, que tiene hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad leve, que ingresa por un INVIAN de 12 horas de evolución, sin descompensación hemodinámica, con un hemograma con leve anemia, con una glucemia de 118, estos valores de lípidos, colesterol 201, HDL 38, triglicéridos 175, LDL 128, creatinina 1,1 y ionograma normal. Después de todo lo que vimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer cambio de estilo de vida, no cabe ninguna duda. Darle la medicación para su IAN, por supuesto. Le vamos a dar aspirina, le vamos a dar beta bloqueante. ¿Y qué hacemos con esto? Le vamos a tener que dar estatinas. Esto no cabe ninguna duda. Paciente que no las recibía, las tiene que recibir. Pero entonces uno se plantea, decimos, a ver, ¿pero cuánto le doy de estatina? Porque acá está el punto. ¿Es mejor que yo le vaya dando de a poquito y voy viendo que va bajando el LDL? ¿O mejor le tiro un exocet? Quiere decir, le doy una dosis bien grande para que le baje rápido y por ahí con esto logro algo más. Esta era una de las grandes preguntas que uno tenía. Y esto se vio con este estudio, que es el estudio PROVE IT, donde lo que se hacía era un descenso intensivo del LDL versus un descenso, lo que sería moderado, con dosis de se trabajó con 2 estatinas distintas, pero todos sabemos, y después vamos a verlo cuando hablemos de las drogas, que hay 2...